Es un placer compartir con ustedes este espacio semana a semana. Este es un programa que UPAN Televisión ha reservado para toda la población en general, especialmente para quienes deseen conocer más acerca del consumo de sustancias psicoactivas. Hoy precisamente abordaremos cuándo se llega a la dependencia de una sustancia. Bienvenidos. Según la Organización Mundial de la Salud, la dependencia es el estado psíquico y a veces físico causado por la acción recíproca entre un organismo vivo y una droga, que se caracteriza por cambios en el comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar la droga en forma continuada o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación. Existen dos tipos de adicciones, las adicciones por conducta y las adicciones por ingestión. Dentro de las adicciones por conducta encontramos la dependencia a la ropa, al sexo, a las relaciones, al deporte, al dinero, entre otros. De pronto ustedes son muy ambiciosos, compran ropa compulsivamente, tienen sexo compulsivamente o realizan deporte en extremo y no se han dado cuenta que son dependientes o adictos. Mucho cuidado. Por otra parte, encontramos las adicciones por ingestión, donde encontramos el consumo compulsivo de sustancias tóxicas como la nicotina, la marihuana, la cocaína, los opiáceos, entre otros. Además, hacen parte también los trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia. Watson y Bonding proponen 4 criterios para detectar o diagnosticar cuando alguien es adicto o dependiente, ya sea por conducta o por ingestión. Inicialmente encontramos la obsesión, que es la necesidad irresistible por consumir determinada sustancia o realizar determinada actividad, y esta prevalece ante las demás actividades o funciones que haga la persona. En segundo lugar, encontramos la falta de control, que es la necesidad de la persona por autocontrolarse o autorregularse ante el consumo, y puede que deje de consumir en un mes, pero cree que es incapaz de dejarlo de hacer durante toda su vida. En tercer lugar, encontramos las consecuencias negativas, que son las consecuencias negativas en los ámbitos familiares, económicos, sociales, en el organismo y los trastornos psicopatológicos que la sustancia puede generar. Y en cuarto lugar, encontramos la negación. La persona niega rotundamente que tiene problemas con las sustancias psicoactivas y nunca lo va a reconocer. Le preguntamos a los andinos si se consideran adictos al trabajo, al deporte, a la ropa o al dinero, y esto nos dijeron. Adictas, sí. Yo soy una de ellas. Antojadas. Las mujeres de por sí somos muy antojadas. Todo lo que vemos lo queremos comprar. Y sí, yo considero que sí hay adictos. Hay varias características para que una persona sea adicta al deporte. Es teniendo en cuenta qué deportes que le guste, ¿cierto? Y que es muy dedicada a ello y le dedica 2 o 3 horitas de clase de su deporte favorito. Esas personas siempre son muy acuerpadas, muy activas, siempre se mantienen con mucho ánimo y siempre están en todo tipo de deportes, para los que les gusta ver esto y que lo otro, también les son propensos a que son, digamos, personas que se mantienen muy activas, moviéndose en bastante rato. También hay que tener en cuenta que una persona que se exceda también en el deporte puede ser perjudicial, pueden causar lesiones, mientras que haya una persona que lo dirija con expertos, ¿cierto? Y que esa persona tenga varias etapas de su vida en donde esté el deporte pues muy en sí consigo mismo, porque si no, esas lesiones siguen ocurriendo, ¿cierto? Una persona debe empezar, ¿cierto? A empezar a lo básico, creándose una rutina en donde esa rutina sea, digamos, constante, no dejarla pues, porque una persona que da una rutina debe empezar de nuevo, al inicio, y entonces esto no tendría como la transcurrencia pues del ejercicio. Bueno, ¿qué más te digo? No, las personas siempre les sugiero siempre empezar de lo básico a lo fundamental para que tenga un buen desarrollo en las actividades que vayan a ejercer, ¿cierto? Y estar siempre haciendo ejercicio, nunca dejarlo. Muchas gracias a los andinos por
por sus valiosos aportes. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, existen diferentes criterios para diagnosticar cuando alguien consume sustancias psicoactivas. Se diagnostica con más de 3 criterios y cuando el consumo es constante en 12 meses. Inicialmente, el efecto que producía una sustancia ya no produce los mismos efectos, entonces la persona aumenta las dosis. Se consume una sustancia determinada, ya sea la misma u otra, para aliviar los síntomas de la abstinencia. La persona tiende a tener problemas ya sean familiares, sociales, en el trabajo y a disminuir en cada uno de estos ámbitos. Este puede ser un detonante grande y finalmente se sigue consumiendo a pesar de los problemas físicos y psicológicos que la sustancia pueda generar. Según la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el CIE-10 establece trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de múltiples drogas o de otras sustancias psicotrópicas como intoxicación aguda, estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicotrópicas o de alcohol que produce alteraciones del nivel de la conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas. Consumo perjudicial. Forma de consumo que está afectando ya la salud física, como en los casos de hepatitis por administración de sustancias psicotrópicas por vía parental, o mental, como por ejemplo, los episodios de trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo del alcohol. Síndrome de dependencia. Conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas en el cual el consumo de una droga o de un tipo de ellas adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación característica del síndrome de dependencia es el deseo, a menudo fuerte y a veces insuperable, de ingerir sustancias psicotrópicas aun cuando hayan sido prescritas por un médico. La recaída en el consumo de una sustancia después de un periodo de abstinencia lleva a la instauración más rápida del resto de las características del síndrome, de lo que sucede en individuos no dependientes. Síndrome de abstinencia. Conjunto de síntomas que se agrupan según diferentes modos y niveles de gravedad que se presentan cuando hay una abstinencia absoluta o relativa de una determinada sustancia, tras un consumo reiterado, generalmente prolongado a dosis elevadas. El consumo y la evolución del estado de abstinencia están limitados en el tiempo y están relacionados con el tipo de sustancia y la dosis consumida inmediatamente antes de la abstinencia. El síndrome de abstinencia puede complicarse con convulsiones. Trastorno psicótico. Trastorno que normalmente se presenta acompañando al consumo de una sustancia o inmediatamente después de él, caracterizado por alucinaciones auditivas, pero que afectan a menudo a más de una modalidad sensorial, falsos reconocimientos, ideas delirantes o de referencia, a menudo de naturaleza paranoide o de persecución, trastornos psicomotores, excitación, estupor y estados emocionales anormales, que van desde el miedo intenso hasta el éxtasis. Suele haber claridad del sensorio, aunque puede estar presente un cierto grado de obnubilación de la conciencia, que no llega al grado de un estado confusional grave. Le preguntamos a los andinos cómo detectan ellos cuando alguien es adicto a las sustancias psicoactivas. Primordialmente las personas que son adictas a sustancias psicoactivas presentan un abandono físico. Eso es esencialmente pues lo que se presenta a primera vista. Y ya posiblemente ya cuando uno entra en contacto con ellos, cambios de humor. Básicamente cambios de humor y ansiedad constante. Pues yo creo que estas personas que son adictas a las sustancias psicoactivas son personas retraídas, personas que muestran cierta seriedad, y son personas que en el vestir demuestran lo que están haciendo. Pues las principales características de las personas que consumen sustancias psicoactivas se pueden ver reflejadas en su aspecto físico, también en su aspecto de comportamiento en la casa, con los amigos o en las instituciones donde trabajen. ¿Cómo son estos comportamientos que se pueden evidenciar? Altibajos, mal genio, depresiones y demasiada ansiedad, que es la que los obliga a que consuman y vuelvan y recaigan a las sustancias psicoactivas.
Muchas gracias a los andinos por sus importantes opiniones. Las características para detectar cuando alguien es adicto a una sustancia psicoactiva son el insomnio, los cambios en el estado de ánimo, los cambios físicos, la carencia de dinero siempre para consumir determinada sustancia, entre otros. Y ahora vamos con el videoclip de esta semana. Como cualquier comportamiento que está asociado con el ansia, con un alivio temporal y con consecuencias negativas a largo plazo, junto con un impedimento para controlarlo, de modo que la persona desea dejarlo o promete hacerlo, pero no puede llevarlo a cabo. Y cuando entiendes eso, ves que existen muchas más adicciones que solo aquellas relacionadas con las drogas. Existe la adicción al trabajo, la adicción a las compras, a Internet, a los videojuegos. Existe la adicción al poder. Aquellos que tienen poder pero quieren más y más, jamás es suficiente para ellos. A la adquisición, es decir, corporaciones que deben poseer más y más. La adicción al petróleo, o al menos a la riqueza y a los productos que obtenemos de él. Mira las consecuencias negativas en el medio ambiente. Estamos destruyendo la misma tierra que habitamos por causa de dicha adicción. Ahora bien, estas adicciones son mucho más devastadoras en sus consecuencias sociales que el consumo de cocaína y heroína de mis pacientes del lado este del centro. Sin embargo, son recompensadas y consideradas respetables. El ejecutivo de la tabacalera que genere grandes ganancias obtendrá una recompensa mucho mayor. No se enfrenta a ninguna consecuencia negativa legal o de otro tipo. De hecho, él es un respetado miembro del consejo de tantas otras corporaciones. Pero las enfermedades asociadas al humo del tabaco matan a 5,5 millones de personas en el mundo cada año. En los Estados Unidos matan a 400.000 personas al año. ¿Y esta gente se adicta a qué? A las ganancias. Su adicción llega hasta tal extremo que incluso niegan el impacto de sus actividades. Algo típico de los adictos, la negación. Y eso es algo respetable. Es respetable ser adicto a las ganancias sin importar el coste. Por lo tanto, qué es aceptable y qué es respetable es un fenómeno muy arbitrario en nuestra sociedad. Y parece que cuanto más grande sea el daño, más respetable es la adicción. Existe el mito generalizado de que las drogas en sí mismas son adictivas. De hecho, la guerra contra las drogas se fundamenta sobre la idea de que si prohíbes el suministro de drogas, puedes resolver la adicción. Ahora bien, si entiendes la adicción en un sentido más amplio, vemos que nada en sí mismo es adictivo. Ninguna sustancia o droga es adictiva por sí misma y ningún comportamiento es adictivo por sí mismo. Muchas personas pueden ir de compras sin volverse compradores compulsivos. No todo el mundo se hace adicto a la comida. No todo el que bebe una copa de vino se convierte en alcohólico. Entonces, la verdadera cuestión es ¿qué hace a la gente susceptible? Es la combinación entre un individuo susceptible y la sustancia o comportamiento potencialmente adictivos lo que hace que florezca la adicción en su totalidad. En resumen, no es que la droga sea adictiva, es cuestión de la susceptibilidad del individuo a volverse adicto a una sustancia o a un comportamiento en particular. Si deseamos comprender entonces qué es lo que hace a algunas personas susceptibles, tendríamos que observar su experiencia de la vida. La vieja idea, que si bien es antigua todavía se mantiene ampliamente, de que las adicciones se deben a una causa genética, es simple y científicamente insostenible. El caso real es que ciertas experiencias de la vida hacen a las personas susceptibles. Experiencias que no solo dan forma a la personalidad y a las necesidades psicológicas de la persona, sino también de alguna manera al mismísimo cerebro. Y ese proceso comienza en el útero. El tratamiento para dejar la dependencia a una sustancia psicoactiva radica principalmente en dos ámbitos, en la desintoxicación física y en el tratamiento psicológico. La desintoxicación física generalmente es realizada por unidades hospitalarias, donde se basan principalmente en controlar el síndrome de la abstinencia, que es controlar o regular el organismo para que deje de producir el impulso que hace que se consuma determinada sustancia psicoactiva. Y además es complementada con el trabajo psicológico, ya sea grupal, donde se reúnen diferentes personas que sufran del mismo síntoma, o el trabajo individual, que es con un terapeuta de manera particular. Todas las personas tenemos diferentes problemas. Lo importante es contar con la capacidad de resiliencia, que es la actitud para superar las problemáticas y aprender de ellas. Por lo tanto, es muy importante aprender a no juzgar a las demás personas, por el contrario, ayudarles a levantar y a seguir adelante.
De esa manera llegamos al final de Sanamente. Los espero la próxima semana. ¡Feliz noche!